Muchas gracias a la doctora Jennifer Lira Mandujano por esta brillante ponencia sobre el consumo de cigarros electrónicos y salud psicológica, muy importante. Le damos un aplauso si me ayudan con sus palmas de electrónicas o físicas. Un aplauso. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia por cuestiones de tiempo. Le damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Figueroa, que ya está aquí con nosotros, que sería en tercer lugar. Y en segundo lugar, le damos la palabra ahora al doctor Armando Quiroz, quien nos va a hablar de las estrategias de prevención del consumo adictivo en niños y adolescentes. Maestro Armando Quiroz es psicólogo egresado de la UNAM con especialidad en desarrollo infantil, diplomado en desarrollo humano, maestría en psicología educativa y maestría en terapia familiar. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales sobre pareja, sobre familia, sexualidad humana y calidad de vida. Recibió el Premio Nacional de Psicología por parte de la Federación Mexicana de Psicología en la categoría de trayectoria y ejercicio destacado de la profesión del año 2019. En octubre de 2022 recibió el Premio Milton Erickson de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica por la aportación al conocimiento y desarrollo profesional de la hipnosis clínica y la terapia breve en México. También recibió en 2023 el Premio Mexicano de Psicología en la categoría de ejercicio profesional por la Federación Nacional de Sociedades de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, la FENAPSIME. Le damos la palabra al maestro Armando Quiroz. Adelante, hermano. Muchas gracias por esta oportunidad y de hablar de cómo es posible prevenir. Miren, la prevención de este proceso tan complejo y tan intenso que es precisamente el ser víctima de una adicción, requiere de estrategias tempranas de prevención. Porque finalmente lo que me dice la práctica clínica y también la investigación es que el perfil de la persona que va a terminar consumiendo cualquier cosa es un perfil que se va creando desde muchísimo tiempo antes que la persona empiece a consumir. Ojo con eso. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que un niño violento, por ejemplo, un niño que ha sido rechazado, que tiene baja autoestima, que dice mentiras, que procura salirse con la suya, que finalmente puede, lo que acaba de decir la doctora, puede ser agresivo, puede ser violento, ya está conformándose un perfil que puede terminar precisamente con una cuestión de adicción. Porque lo primero que va a pasar es que no van a ser adicciones a sustancias, van a ser adicciones a emociones. Entonces, una persona que está constantemente frustrada, un adolescente que no tiene una buena imagen de sí mismo, que está tímido, que tiene miedo, que está creciendo con vergüenza, ya es un caldo de cultivo precisamente para obtener una cuestión fundamental en el desarrollo de lo que es la estructura de la personalidad de todos nosotros, que es el reconocimiento. O sea, finalmente lo que va sucediendo es que ese pequeño ser que apenas es un preadolescente o puede ser realmente un niño de 7, de 8, 9 años, que es precisamente la etapa en la cual se va a construir la identidad, entonces comienza a tener una vida autodestructiva, ¿no? Porque finalmente ese proceso hay que prevenirlo. Y obviamente muchas veces esa prevención no es consciente por parte de los padres porque ellos mismos viven una relación que también es autodestructiva, con violencia, con adicciones justamente, también con infidelidades. Porque si nosotros encontramos en una relación de pareja estas tres cosas, adicciones, violencia y infidelidades, evidentemente estamos hablando de un aspecto psicoafectivo, pues que no es naturalmente sano. Entonces, ya ahí hay un caldo de cultivo hacia una vida autodestructiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un impulso a intoxicarse, ¿sí? Que le va a pegar a la fisiología, aún siendo no una sustancia, porque finalmente si yo estoy muy enojado, si estoy muy triste, si estoy de alguna manera, no estoy en mi centro emocional, pues evidentemente mi fisiología, mi sistema nervioso, mi sistema endocrino están tendientes a tener estados de desadaptación, ¿no? Y obviamente eso me va a permitir llegar a tener un abuso o un exceso, que es lo que ocurre cuando tengo un ataque de ira
o cuando tengo también una depresión mucho más profunda, deja de ser distimia para convertirse en una depresión, o estoy constantemente relacionándome de manera destructiva con las gentes que me rodean, empezando con mis padres, ¿no? Entonces ya lo que está sucediendo ahí es que hay un sistema nervioso que está alterado bioquímicamente, aun cuando no se ha consumido nada, pero ya no estoy en mi centro. O sea, ya mi manejo emocional está siendo autodestructivo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se van a alterar otros sistemas, como son los sistemas relacionales, también se va a alterar el sistema cognitivo, porque entonces el niño no está en esa capacidad de aprender adecuadamente, porque cada vez que se va a la escuela se va con temor, se va con miedo, se va con vergüenza, se va con culpa, o se va sintiéndose responsable de una serie de cosas. Y es un niño que tiene 9 años, 11 años. Entonces ya trae un sistema alterado que precisamente le va a dar una alteración general en todo sentido, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Que esta individualidad y la familia, es decir, esta identidad y la familia, están en un proceso de sufrimiento donde los sistemas están alterados, donde hay ya la presencia de sustancias ajenas al cuerpo, cuando es el caso de padres que se alcoholizan, que sería como lo más común, ¿no? Tabaco, ¿verdad? Y alcohol son las drogas legales que se pueden consumir. Y tenemos muy pocos sistemas que cambien la estructura, ¿no? Sí podemos encontrar en una tienda que dice no se le va a vender alcohol a los menores, o sea, sí puede suceder, pero evidentemente en situaciones donde la población es pequeña, donde no hay tanta vigilancia, pues claro que mandan al niño por la chela, ¿no? O sea, y también lo mandan por los cigarros. Y no hay ningún anuncio que diga a los niños no se les va a vender tabaco, pues. Entonces, no hay una regulación más amplia que permita precisamente este proceso de prevención. Y entonces, ¿qué viene sucediendo? Ya hay una conformación de la estructura de la persona precisamente para quitarse el sufrimiento, para volver a tener una situación que aparentemente sea como más normal. Y sí he conocido casos en donde la gente, los adolescentes, el joven, me han dicho así abiertamente, mi estado de intoxicación es la forma en la que mejor funciono. ¿Sí? Para mí estar intoxicado es normal. O sea, ya cambiaron toda la estructura, pues no solamente psicológica, sino de todo el funcionamiento de su cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué viene sucediendo? Y esto precisamente, pues es como la primera vez, ¿no? Porque justamente cuando el niño deja de ser un puber y ya se convierte en un adolescente, pues lo que quiere es precisamente saber qué se siente, ¿no? Que es justamente lo que podríamos decir que pasa durante la adolescencia, ¿no? Durante la infancia, el niño lo único que quiere es jugar. Y si el niño no encuentra espacios lúdicos adecuados con su padre, con su madre, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus compañeros de escuela, entonces hay una gran cantidad de frustración que puede servir de base precisamente a una rebeldía exagerada cuando entra ya la hormona en el cuerpo y aparece la adolescencia, ¿no? Porque así como la palabra clave en el niño es jugar, la palabra clave en el adolescente es saber qué se siente. Y obviamente va a experimentar con todo. Y entre esas cosas que siente, pues van a estar las drogas, el tabaco, el alcohol y evidentemente el sexo también. Entonces, esta situación son condiciones que muchas veces rebasan a la familia y no solamente a veces rebasan a la familia, rebasan a los educadores y también con cierta frecuencia rebasan a los terapeutas porque el psicoterapeuta que no tiene la información adecuada para tener una formación acerca de cómo tratar la prevención de este tipo de cosas, se lo van a llevar al baile. ¿Por qué? Porque este niño, que ya es un adolescente, que aprendió a mentir desde que tiene 4 o 5 años, ya mide perfectamente el tamaño de la mentira y sabe de qué tamaño te la va a aplicar. Y entonces es muy común que el adolescente, incluso fíjense hasta dónde puede llegar, que llega intoxicado a la consulta para ver si tú como terapeuta te das cuenta que él está en estado de intoxicación. Y si no te das cuenta tú como terapeuta que viene intoxicado, entonces inmediatamente dice, este no me sirve para nada, ya lo engañé y muchas veces ese proceso pues ya no encuentra quien le ponga un alto, ¿no? Y entonces parece que es una experiencia aparentemente inocente, pero en realidad tiene atrás todo un proceso que ya tiene mucho tiempo de estarse
estableciendo, ¿no? Y lo que vamos encontrando ya en la práctica clínica es que la familia, cuando se da cuenta que el muchacho está consumiendo alcohol o marihuana, que es lo común, o el vapeo, es porque han pasado ya tiempo, ¿sí? Muchas veces la familia no se da cuenta y el niño o el adolescente tiene 2 años de estar fumando marihuana, ¿no? Y ha sido lo suficientemente precavido para no dejar ninguna semilla por ningún lado, ni ninguna bacha por ningún lado, hasta que por fin en un momento dado aparece la situación y la familia se sorprende, ¿no? Y lo mismo pasa con el alcohol. Y entonces, cuando eso se descubre, pues el tiempo y la convivencia en la familia se convierte en un infierno, ¿no? Y ya no hay un camino de vida señalado dentro de la salud, ¿no? Entonces, esta primera vez sí que sucede, ¿no? Pues este preadolescente que entre los 8 y los 13 años quiere saber qué se siente y obviamente la experiencia sensorial constituye la regla de la vida, ¿verdad? Y entonces quiere saber qué se siente. Y es muy frecuente que puedan mezclar alcohol con marihuana o con otra cosa, ¿no? Porque finalmente hay una variedad increíble de oferta, porque evidentemente la organización criminal, pues a veces está más organizada que los que están en la escuela y a veces hasta más organizada de lo que está el gobierno. Y entonces finalmente hay un rebase de las organizaciones criminales, pues precisamente para seguir teniendo clientes, porque a ellos lo único que les interesa es vender, ¿no? Y entonces, ¿qué viene sucediendo? El niño o el adolescente descubre y ejerce una capacidad de decisión, ¿no? Porque en ese proceso de empezar a consumir hay una representación nueva de él mismo y del mundo. Y sobre todo si hay una cuestión que lo saca de una condición natural de la percepción, que es lo que sucede con la marihuana y también ocurre con el tabaco, ¿no? Y también ocurre con el vape, porque entonces yo me doy importancia, o sea, cambio mi imagen ante los demás porque ando presumiendo de que yo fumo marihuana o que ya bebo alcohol o que ya traigo el vape, que precisamente lo pude conseguir porque le robé el dinero a mi mamá. O sea, ya hay una cuestión ahí que está muy elaborada y entonces precisamente hace que esa experiencia sensorial sea muy aguda, porque entonces yo me concibo a mí mismo como el que pudo ir en contra de todo el sistema que me rodea, y entonces yo soy como una especie de héroe o de heroína, y es cierto, pasa más en los hombres que en las mujeres, ¿no? En donde voy en contra de todos y lo hago a escondidas y me salgo con la mía, ¿no? Pero eso no ocurrió a los 13 años. Eso viene ocurriendo cuando tenía 4 o 5 años, porque con las mentiras se fue zafando de las responsabilidades que le correspondían. Y obviamente esas mentiras fueron cada vez más elaboradas, fueron cada vez más precisas, miden muy bien a la persona, o el papá le dicen una cosa, la mamá la otra, y entonces saben ir llevando un ambiente en donde su identidad ya queda distorsionada, ¿no? Y entonces obviamente las emociones que están atrás de eso, pues a veces ni siquiera las pueden nombrar. Nomás es un rush de emoción en donde saben que pueden ejercer sobre los demás un control y se van con eso, ¿no? Y eso da como consecuencia una formación de una identidad, pero de la cual no soy consciente porque es una identidad que está patológicamente determinada, ¿no? Porque esa condición de sí mismo que es diferente y entonces emerge una identidad, ¿verdad? Que construye una realidad que me la estoy inventando, porque finalmente, pues la realidad que te produce una intoxicación, pues no es una conciencia concreta, pues, ¿no? Es una conciencia que está distorsionada por el efecto, ¿no? E incluso, aunque no llegue a haber un proceso de alucinación como tal, como puede ocurrir con los enteógenos, como son el peyote, la mescalina, la psilocibina y otras sustancias, finalmente sí están modificando el propio proceso de identidad de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que decíamos al principio de esta conversación era precisamente que el sistema nervioso tiene un proceso muy largo de maduración. Y si en un momento dado, durante el desarrollo de esa identidad, yo antes de que mi sistema nervioso madure, le meto sustancias, entonces mi función, tanto de lo que es el funcionamiento tanto neurológico como endocrino, pero también voy a afectar la estructura de la neurona y la estructura de la molécula de la emoción que se trate. Y entonces ya hay una distorsión
ya fisiológica, ¿no? Que después es muy difícil de modificar porque requiere de un proceso de desintoxicación, por un lado, física, es decir, el cuerpo tiene que desintoxicarse, pero por otro lado, la desintoxicación ambiental, sociológica y afectiva, pues es mucho más difícil porque finalmente cuando uno trabaja en centros de rehabilitación, lo que tienes que hacer es trabajar con el paciente que es identificado como el consumidor, pero a su vez tienes que trabajar con la familia, que es el ambiente psicoafectivo que generó ese tipo de proceso en el dependiente, ¿verdad? Porque finalmente ahí está precisamente un proceso de codependencia muy grande. El adicto en general tiene dos muletas, digo yo, ¿no? La muleta del proveedor, de quien le ofrece lo que consume. Y por otro lado, la muleta del codependiente, que es el que le aguanta de cómo se pone. Y que tanto se pone cuando está activo en su intoxicación como que cuando está en un proceso de abstinencia, porque cambia mucho esa respuesta psicoafectiva dentro de la relación. Entonces se requiere de trabajar con la familia y se requiere trabajar con la persona que está consumiendo. Y no es algo fácil, ¿no? Porque generalmente la terapia como tal es parte del proceso, ¿sí? O sea, yo lo que recomiendo es que haya un internamiento para que efectivamente haya un control de la abstinencia total y absoluto y al mismo tiempo un proceso de psicoterapia, tanto personal como familiar. Porque de otra manera es muy difícil. ¿Qué es lo que encontramos en la práctica? Que de 10 personas que se integran a un centro de rehabilitación o que entran en un proceso terapéutico, 7 recaen. Por eso es importantísimo que nosotros, en lugar de trabajar más en el remedio, pongamos más esfuerzo en la identidad, en la identificación de los factores que pueden prevenir el asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente cualquier adicción, siendo emocional o ya de sustancias, va a alterar todo el proceso metabólico del organismo y va a alterar también el proceso de crecimiento y maduración de esa persona, ¿no? Y va a modificar también todo su entorno social. Entonces, es muy importante que la persona que está en ese proceso reconozca un nuevo modo de vivir la vida y de tener el mundo que le rodea, ¿no? Para poder entender que la vida, pues no está en función de lo que consumo, sino que está en función de todas las demás cosas que hago y eso va a permitir que yo pueda establecer precisamente una forma de reestructurar el proceso de crecimiento y aprendizaje, ¿no? Porque todo se da en esos primeros años con la base afectiva y efectiva del individuo, es decir, de los afectos que me rodean y de lo que yo sé que puedo hacer para colaborar con ese ambiente, ¿no? Y eso determina estados mentales y emocionales y que a veces son situaciones que no es fácil de modificar, porque lo que encontramos nosotros es que en general una persona que ya hizo una adicción, en realidad está cargando un, una carga, digamos, cultural de la familia. Y entonces encontramos que si es alcohol, pues resulta que es del bisabuelo, el abuelo y ahora el nieto siguen en alcoholismo, porque forma parte de la cultura que se heredó. Y lo mismo pasa con otras sustancias. Y lo mismo pasa con las adicciones, pasa con la violencia y pasa con las infidelidades. Y entonces, finalmente, ¿qué viene sucediendo? Las personas que terminan en un consumo, así sea de un vape, están precisamente condicionados por todas las generaciones que ha habido atrás de ellos, porque eso forma parte de la cultura de la familia. Y por eso es bien difícil establecer esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se descompone? Pues las condiciones básicas del cuerpo, en la alimentación, el descanso, el sueño, el sistema nervioso y endocrino, el cardiovascular, músculo esquelético y el digestivo. O sea, se altera todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a cambiar la fisiología y va a cambiar también la estructura de todos los sistemas que componen el cuerpo, porque las sustancias ajenas al cuerpo pues vienen a dar como consecuencia pues una disfunción, ¿no? Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Entonces esa parte pues es difícil, ¿no? Pues, de establecer
con claridad qué es lo que puede suceder, ¿no? Entonces, esta situación eh, que viene a ser una situación muy importante porque resulta que si nosotros hacemos investigación en secundarias y preparatorias, pues encontramos que más del 50% de alguna manera ha probado el tabaco, muchos han probado la marihuana, muchos han probado el alcohol y resulta que son imberbes, ¿no? O sea, jóvenes va, o sea, es difícil encontrar realmente haya parejas integradas y familias más o menos estructuradas, funcionales dentro de una secundaria y dentro de una preparatoria, ¿no? Entonces, pues es una situación pues bastante difícil, ¿no? De encontrar esto, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es importante que nosotros nos demos cuenta que como profesionales tenemos que estar encaminados más a la prevención, también al remedio, pero finalmente debe haber un esfuerzo mayor a partir de la prevención. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Yo creo que lo primero que hay que hacer es, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza, ¿no? O sea, empezar por tu propia familia, ¿no? Con el objeto de poder filtrar aquellas cuestiones culturales de tu propia familia que tengan que ver con esto. ¿Para qué? Para que empezando por tu familia tú puedas ir manifestando un proceso de desarrollo y de madurez que esté saludable, ¿no? Porque de otra manera, pues la tendencia es así. ¿Y por qué es tan difícil? Porque desde el punto de vista neurológico, lo que sucede es que cualquier proceso adictivo está relacionado con todas las redes neuronales que conducen al amor. Y por eso está tan difícil, ¿no? Porque entonces evidentemente tú tienes una predisposición, pues de alguna manera genética, precisamente para sentir agrado, pues cuando te echas una chela, ¿no? O cuando te fumas un churrito, o cuando tienes alguna sustancia ajena a tu cuerpo, o cuando tienes emociones que de alguna manera repites y repites y repites y repites, porque esos generan patrones, ¿no? O sea, ya desde un punto de vista de lo que sería la formación de estas estructuras, eh, así como los genes tienen su conformación de aminoácidos y de proteínas y tienen una función específica de la información genética que el cuerpo va a heredar, bueno, resulta que le llamamos memes, que es precisamente a esos trozos de información cultural específica que heredamos de manera inconsciente en las formas de sentir y de pensar en nuestros descendientes y que vienen de generaciones anteriores. Entonces, Está, hacer un análisis de eso no está nada sencillo, ¿verdad? Y por eso lo recomendable, pues, es que el buen juez, o sea, el buen terapeuta, pues empiece por su casa, ¿no? Para que entonces a partir del proceso de autoanálisis pueda ayudar a otros, ¿no? Y eso es muy importante y lo recomiendo, ¿no? Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar observando tanto en las escuelas como en las familias de las personas, primero de nuestra familia y después a donde podamos tener injerencia por nuestro trabajo o por la responsabilidad psicoterapéutica que ejercemos, pues de tener ese cuidado, ¿no? Precisamente para que cuando venga la infancia haya un ambiente que esté orientado hacia la salud, porque lo que pasa con los niños que comienzan a fumar o que comienzan a beber, no tienen una orientación acerca de la salud y nunca les han hablado. Y con mucha frecuencia el consumo, sobre todo de alcohol y tabaco, está normalizado en su herencia cultural familiar. Pues así estoy luchando contra un monstruo que es un verdadero dragón, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros hagamos un trabajo de prevención precisamente para indicar que la armonía, que la condescendencia, que la reciprocidad, que el agradecimiento, que la generosidad son los valores que deben de estar presentes en una familia y precisamente por esto, Marco, admiro tu trabajo porque es la sociedad del afecto y la sociedad del afecto tiene que empezar en la pareja, porque si yo en la pareja no agarro la onda, pues la familia no va a estar bien y si la familia no está bien, la sociedad menos. Entonces nosotros tenemos que ir al principio de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hemos tenido la oportunidad de fumar un cigarro y más en la adolescencia porque además te daba estatus, ¿no?
porque además todas las compañías que se dedican a vender bebidas y alcoholes y tabaco y vapes y todo lo demás, tienen un marketing muy preciso, del cual es difícil que te escapes, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho. Y nosotros vemos en películas de los años 30, de los años 40, de los años 50, que evidentemente las compañías sabían que las mujeres no tenían tanta proclividad a consumir el tabaco. Pues ahí te ponían a las artistas principales tomándose un cigarrito con una copa encima, ¿no? Y entonces ya tienes un modelo al cual seguir, y entonces si tú te quieres parecer a la artista, pues entonces vas y eso, ¿no? Y acuérdense, ¿no? O sea, los anuncios de los cigarros Marlboro, ¿no? Pues todo el mundo se quería comprar cigarros y tabaco, ¿no? Y quien podía montar a caballo lo hacía, ¿no? Y si no podías, pues tú ponías tu camisa de cuadros, ¿no? Porque tenías un modelo ahí, ¿no? Entonces, finalmente, esta parte es muy importante que nosotros hagamos eco de cómo debemos tener un cambio cultural, ¿no? Entonces, yo quisiera más que yo seguir ahorita dando información, que ustedes o sea, ahora sí que me regresaran parte precisamente para que pudiéramos diseñar estrategias que nos permitan la prevención. No Muchas sé qué gracias. te parezca, mi querido Marco. Bien, muchas gracias, hermano. Muy interesante tu planteamiento. Y aquí la compañera Moni pregunta que si la familia es la promotora de la adicción, que es lo que estaba entendiendo de tu ponencia, y que si realmente el ver a ver qué se siente es algo natural en cualquier adolescente. ¿Qué le respondemos? Sí, sí, efectivamente, no es que sea la familia la promotora. Si en la familia hay una cultura de consumo, pues evidentemente lo va a promover, ¿no? Y a veces lo vemos en las comunidades indígenas. O sea, tú ves que a la mamá le da al bebé pulque, así de sencillo, ¿no? O ves que el niño de 13, 14 años ya empezó a brindar junto con los tíos en una Navidad. O sea, a veces sí hay esa promoción, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues finalmente es una situación que si no se atiende de manera formal, pues se va a trascender. O sea, la siguiente generación pues va a seguir bebiendo, ¿no? O fumando, ¿no? Y Sí, también, ¿qué sucede? Si es algo natural el que el niño, el adolescente quiera saber qué se siente. Eso lo vivimos todos, ¿no? Creo yo que si alguno de ustedes, como fue mi caso en mi adolescencia, pues en un momento dado me robé un cigarro y me lo fumé, puse una mareada que ya me quitaron las ganas, ¿no? Pero si no me hubiera yo pegado la mareada, pues a lo mejor agarro el vicio, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, pues, y claro que lo hice a escondidas y de mentiras, ¿no? O sea, finalmente son situaciones que el niño está descubriendo un mundo, ¿no? Y obviamente, pues lo que quiere saber qué se siente, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo podemos desde la cotidianidad construir estrategias de prevención y atención a las adicciones que comprendan la interacción entre los sistemas macropolíticos y micropolíticos, reconociendo que la identidad se forma en un contexto de búsqueda y experimentación? ¿Y cómo acompañamos a quienes ya se han perdido en el consumo para que puedan reconstruir una identidad con sentido de vida que los aleje de la sustancia o conducta adictiva? Es una pregunta difícil, ¿eh? O sea, no está nada sencilla porque en realidad tiene varias partes, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la cotidianidad? Hablar de la salud, hablar de la higiene, hablar precisamente de la fortaleza física, porque si yo en lugar del exceso te enseño a hacer ejercicio y te enseño a tener una alimentación adecuada y a que tu consumo de alimentación y de diversión y eso sea moderado, entonces ya te estoy dando valores, ¿no? Entonces finalmente esta situación es importante, ¿no? Y la otra parte de la pregunta que cómo está esto de los sistemas macropolíticos y micropolíticos, pues finalmente ya creo yo que por fin ahora ya el gobierno está más enterado y más interesado en modificar esto, porque ya empieza a haber campañas desde el sexenio pasado de prevención de este tipo de cosas. Entonces yo creo que estamos en ese proceso, porque lo que hay ahorita es que están dando ya el concurso, los primeros datos del concurso de canciones y de melodías en contra de las adicciones. Todavía no se publica del todo, pero ya hay una cuestión, ¿no? Que ya hay un interés por parte del gobierno sí, en esto, ¿no? se nos va Y el obviamente, tiempo.
pero Edgar y otra persona todavía quieren hacer dos preguntas Adelante, adelante, eh, claro que sí. de manera con micrófono. Adelante, Edgar, y luego Doctor, buenas noches. Solo con una consulta. También sería estos casos de que la persona que esté en gestación también tendría, eh, el niño tendría la predestinación de consumir bebidas alcohólicas, fumar y todo eso. Sí, que, claro. que te hagan la pregunta Eso del está instituto. demostrado. O sea, una persona que alcoholizado tiene una gestación, pues o sea, el borracho la borrachera no solamente está en tu mente, está en todo su cuerpo, ¿no? Y hay casos de gente que ha sido concebida bajo los efectos de la cocaína, que son los casos más dramáticos. Y de alcohol también. Le damos por último la palabra al Instituto Tlaxcalteca de Posgrados para que haga un comentario y con eso cerramos esta Bien, ponencia. Bueno, el planteamiento que hacemos quisiera partir de la idea de que los sistemas macropolíticos y micropolíticos se afectan mutuamente y que finalmente aquí, por lo menos en la institución, estamos como en primera línea, ¿no? Estamos ahí constantemente y desde la práctica profesional, ¿qué se puede hacer? Porque el planteamiento que usted hace va en el sentido de desde las familias podemos atender la construcción de la identidad y el Estado también puede impulsar ciertas políticas públicas que puedan ir construyendo y que se vayan afectando mutuamente y que podamos llegar a este estadio de bienestar emocional que contribuya a la reconstrucción o a la construcción misma del tejido social, ¿no? Gracias. Pero en esos dos fenómenos en los que pues, estamos fuera, ¿no? De las decisiones, ¿cómo sí podemos influir? Bueno, te voy a poner un pues, ejemplo muy sencillo. Si los 12 pasos de doble A se enseñaran en tercero de primaria, el consumo de alcohol bajaría muchísimo, porque los 12 pasos es una filosofía de vida, pues. Ujú. Entonces, obviamente, no hay esa formación desde muy temprano, pues, ¿no? Entonces, finalmente, mi propuesta es esa, ¿no? Enseñemos los 12 pasos en segundo y tercero de primaria, que es cuando está conformándose la identidad de la persona. Y entonces ya sí. se va con una estructura que le permite, pues, adelante, hacerle frente a situaciones más complejas, ¿no? Muchas gracias, Pareciera Armando. sencillo, pero no Pues el está tiempo se difícil. nos va, pero muchas gracias, muy interesante la participación. Vamos a pausar.